Muy buenos días, gracias por estar aquí a todos los medios. Yo soy Israel Marrero, soy vicepresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y me acompaña la señora Karen de León, presidenta de la Unión Paso. En la mañana de hoy queremos hacer unas expresiones sobre el inicio del curso escolar. Lamentablemente, el periodo que las escuelas permanecieron cerradas por motivo de la pandemia fue desaprovechada por el Departamento de Educación y por el gobierno en general. Mañana el estudiantado que regresa a los planteles lo que va a encontrar son las escuelas deterioradas, así como estaban cuando ellos salieron, o en muchos de los casos más deterioradas aún. Los meses que las escuelas permanecieron cerradas, a estudiantes y maestros debieron utilizarse para realizar los proyectos de mantenimiento profundo y las reparaciones que requerían, pero la mayoría de los planteles no recibieron ese mantenimiento. Hoy, actualmente, alrededor de unas 50 escuelas no cuentan con tan siquiera ni un conserje nombrado. Y muchas de ellas están siendo contratadas. Lo que está ocurriendo es que están contratando compañías privadas, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Está evidenciado que estas compañías lo que hacen es empeorar y encarecer el servicio. Les cuesta mucho más al Departamento de Educación. Y no hay excusa para mantener la nómina del Departamento de Educación a compañías privadas de limpieza que no sea que están devolviendo favores políticos a donantes. Y eso es precisamente lo que el pueblo ha rechazado de manera contundente. Según datos del Departamento de Educación, cancelar contratos privados de limpieza y devolver la media hora de trabajo a los conserjes les ahorraría aproximadamente $4 millones al Departamento de Educación. Le dejo a la compañera de León. Sí, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. Quisiera añadir a lo que dice el compañero Israel, es que en conversaciones recientes con el licenciado Ramos Párez, el secretario interino del Departamento de Educación, se comprometió en hacer una evaluación o un estudio de necesidades de los nombramientos regulares para los conserjes que necesita cada plantel. Por otra parte, que quisiéramos señalar también un problema adicional, que según un estudio que hicimos en el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, en este momento hay 125 escuelas que no cuentan con un espacio mínimo para atender a los psicólogos y las psicólogas que están en los planteles escolares, que a su vez deben atender una población escolar. Así que ahí encontramos que hay 125 escuelas que aún no han podido identificar un espacio adecuado para que los psicólogos y las psicólogas puedan ejercer su labor, que tan necesaria es con este problema de la pandemia también. El secretario pues sí reconoció que ese problema existe, reconoció lo atropellado de los procesos con relación a los psicólogos escolares y se comprometió en trabajar y atender el asunto de manera inmediata. Con relación a las negociaciones, que es algo que también estuvimos conversando con el secretario, la situación que tiene el departamento ahora con relación a las negociaciones es que la OATRH aún no ha dado una certificación a las personas que van a estar negociando por parte de la agencia. Así que sin esa certificación todavía el departamento no puede darnos una fecha para el comienzo de la negociación colectiva entre el sindicato y el Departamento de Educación. Así que esperamos que a través de estos medios también los responsables y las personas que tienen a cargo dar esta certificación a las personas que están nombradas para negociar en el Departamento de Educación lo puedan hacer lo más pronto posible para nosotros poder comenzar un proceso de negociación lo antes posible. Marrero, ¿cuántos conserjes tienen las escuelas ahora mismo? Ahora mismo cuenta con unos 1.200 conserjes de la agencia. Hay como unos 1.500 de empresas privadas. Hay que señalar que el año pasado el número que contábamos era como unos 800 conserjes de empresas privadas. Ya van por 1.500 aproximadamente. Y es lo que ha estado ocurriendo constantemente. Entonces, ¿cuántas escuelas tiene conserje del CPT? Hay de las 700 y tantas escuelas, hay
55 escuelas que no cuentan ni tan siquiera con un consejo del Departamento de Educación. Ok, y entonces los conserjes, ¿hay uno o más hay más de uno por escuela o solamente hay uno para atender toda la población? ¿Sabe eso? Sí, hay algunas escuelas donde cuentan con uno, hay escuelas que cuentan con dos, hay escuelas que cuentan con tres, pero eso no significa que esos uno, dos o tres sea la cantidad que requiera esa escuela para que se le dé el mantenimiento que requiere. Mira, ahora el consejo de escuela no tan solo se limita a la limpieza. Ahora el consejo de escuela también tiene que estar desinfectando las áreas constantemente. Cada vez que un niño entra a un baño tiene que estar el consejero entrando, estarlo desinfectando. Por eso ayer le estuvimos reclamando también al Departamento de Educación que además de los incentivos que se han estado otorgando, este personal necesita. Hay que reconocer su valía, hay que reconocer la importancia de su trabajo, lo que han estado haciendo. Por eso le estamos exigiendo un incentivo adicional para ese personal, no tan solo los consejeros que estuvieron trabajando durante la pandemia, sino para todo aquel personal administrativo que se mantuvo activo trabajando. Mientras las clases estaban siendo virtuales, mientras no habían estudiantes, las escuelas tenían personal. Y ese personal también tiene que ser reconocido y le estamos exigiendo ese incentivo adicional para ese personal. El personal no docente también fueron primeros respondedores durante la pandemia. El personal no docente en el Departamento de Educación están trabajando desde verano del 2020. No comenzaron en este semestre como mucha gente piensa. Los consejeros, las asistentes de servicios especiales de estudiantes, el personal administrativo, toda esa gente estaban allí desde el día 1. Y la comunidad escolar es una comunidad que se caracteriza porque no hay unos datos definidos de funciones, ¿no? En términos de ahora de este tiempo de la pandemia, los comedores escolares estaban dando el servicio, las asistentes estaban colaborando con dar esos alimentos a los padres y madres que iban a recogerlos. Nuestros compañeros consejeros estuvieron ahí en los portones, dándole acceso, tomando temperatura a muchos de ellos, haciendo el proceso, ¿verdad?, de desinfección a las personas que visitaban los planteles escolares. Así que en el momento crítico de la pandemia, nuestros compañeros y compañeras no docentes estuvieron ahí también como primeros respondedores, dando el todo en esos espacios escolares. Nuestros psicólogos, psicólogas estuvieron de manera virtual. Muchas asistentes pudieron entrar a las clases virtuales de los maestros, ¿verdad?, en sus espacios de clases virtuales, así que estuvieron ahí también respondiendo, así que merecen ese incentivo igual que cualquier miembro de la comunidad escolar. ¿Y el incentivo que ustedes solicitan de cuánto es? Se estuvo dando un incentivo adicional a algún personal del Departamento de Educación, sobre todo a comedores escolares, de unos $5,000, creo que ya se les dio, y ese es el incentivo que estamos reclamando también para el personal que representamos. Entonces, que según escuché de la señora de León, entonces los conserjes se mantuvieron laborando desde verano del 2020. Así es. Y entonces, si ellos estuvieron laborando, ¿cuál es el problema de mantenimiento? Es mantenimiento estructural. Los consejeros se dedican al mantenimiento rutinario, la de limpieza de los salones, los aseos de los baños. El mantenimiento estructural, nos referimos a reparaciones de puertas, reparaciones de ventanas, reparaciones de rejas, a esa clase de mantenimiento. En el cual ellos colaboran también, ¿verdad? Porque tampoco están este mantenimiento del que hablo generalmente el que lo presta es la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, que lamentablemente se encuentra hoy prácticamente desmantelada, y la Autoridad de Edificios Públicos. Entonces, usted había indicado al principio, ¿verdad?, que había más conserjes privados que del Departamento de Educación. ¿Cuál es el problema que hay con eso, verdad? Que hayan más conserjes de compañías privadas que de... Lo que pasa es que un estudio de la misma agencia ha demostrado que el mantener esas compañías privadas le sale más costoso a la agencia. Entonces estamos hablando de crisis financiera y no hay justificación por qué mantener esas compañías en la agencia. Peor aún, no hay justificación por qué seguir aumentando esa contratación, esa empresa privada, cuando la misma agencia, por estudios que ellos han realizado en conjunto con nosotros, ha demostrado que si sustituyen ese personal por personal de la misma agencia, además de mejorarle la calidad de vida a estos empleados, la agencia tendría un ahorro de $4 millones.
estudios que tenemos disponibles se los podemos hacer. De estos 1.500, los 1.500 completos, el ahorro sería de 4 millones. Así es. Okay. Y entonces, estas compañías de limpieza, ¿usted ha notado algún tipo de deficiencia en términos de los materiales que llevan para limpieza? O sea, ¿hay una diferencia que usted pueda delinear? Del mismo contrato se desprende que se supone que estas compañías provean el equipo de limpieza y materiales, cosa que en su gran mayoría no ocurre. Una, dos, que esos trabajadores no son constantes en las escuelas, sino que hay muchos cambios de personal, eso crea una inestabilidad. No son de la comunidad escolar. Y lo que es grave también es que mantienen a esos trabajadores en unas condiciones sin beneficio. Si no trabajan un día, no cobran y no acumulan vacaciones, no acumulan enfermedad, no tienen bonos. Así que para los trabajadores es unas condiciones muy onerosas y para la agencia pues mucho más costosas. Entonces, estas 55 escuelas también estarían buscando personal para sustituir lo privado. La práctica de la agencia es seguir contratando compañías privadas. Hemos visto convocatorias de los directores regionales solicitando que conserjes o personas vayan a tal compañía privada a solicitar como conserjes. Es lo que ha estado ocurriendo. Afortunadamente, y tenemos que decirlo, que en una reunión que sostuvimos tan reciente como ayer con el secretario, él se comprometió a evaluar todo este asunto para abrir convocatorias para conserjes del Departamento de Educación como empleado de la agencia, pero tenemos que traerlo al país porque secretarios anteriores nos han dicho exactamente lo mismo. Conocen lo costoso que sale para la agencia y para el gobierno mantener estas compañías ahí, pero no vemos acción correctiva. Y tenemos que decirle al país que no hay otra razón, si no hay justificación económica, si crea inestabilidad en la agencia, si mantiene a estos trabajadores en condiciones muy onerosas, ¿cuál es la razón? La única que se nos puede ocurrir es que lo que hacen es pagando favores políticos. ¿Algo más que quiera decir? No, que los trabajadores se mantengan pendientes. Las negociaciones estamos exigiendo que se inicien a la brevedad posible. El secretario nos dijo que tan pronto lo certifiquen, estaríamos iniciando ese proceso y que estén pendientes a todo lo que estemos planteando, porque vamos a estarle llevando la información, pero es importante que se mantengan informados y activos en todos estos reclamos. Y mañana para el inicio de clase, ¿usted ve que las escuelas en términos de desinfección y todo lo que le corresponde a los trabajadores de CPT, más allá de estas 55 escuelas, están listas o no? No, esas 55 escuelas solo nos indican que no tienen personal de limpieza. Exacto, pero más allá de esas, las demás tenemos escuelas donde no se han reunido el personal, bastantes escuelas, nosotros hicimos un estudio, no tengo el dato aquí, que no se han reunido el personal, que falta personal administrativo, que los psicólogos no tienen espacio donde poder hacer su trabajo no correctamente. Tienen materiales de limpieza muchos de ellos. Pues continúe. Sí, no tienen materiales de limpieza muchos de ellos. Esa primera llamada de reunirse y de hacer un plan de trabajo en conjunto de toda la comunidad no se ha dado, como bien dice el compañero. Tenemos algunas asistentes de servicios especiales al estudiante que tampoco han sido nombradas, las irregulares, ¿no? Que es otra situación que tiene el departamento, que nombra miles de asistentes irregulares todos los años, habiendo una necesidad recurrente de ese servicio. Esa es la T1. La T1, correcto. ¿Y cuántas faltan? Ahora mismo faltarían aproximadamente, según un estudio que nosotros hicimos, casi 2.000 irregulares por contratar. Yo sé que el proceso se ha estado dando, ¿verdad? Porque hemos visto las convocatorias, pero sabemos también que ha sido bien lento ese proceso, como todos los años, ¿no? Porque es un proceso sumamente burocrático, tienen que ellas llevar todos los documentos nuevamente, hacerse el dopaje y todo lo que conlleva el proceso de nombramiento, así que ha sido bastante lento, ¿verdad? Mucho más en este tiempo pandémico, donde las agencias pues se les dificulta todo este proceso. Así que sabemos que va a ser un inicio de clases atropellado, va a ser bastante difícil tanto para la comunidad escolar como para los padres y madres,
¿verdad? Que tienen que pasar por unos procesos también para llevar a sus niños a la escuela, así que entendemos que va a ser bien Entonces difícil. las conserjes son las que no tienen equipo de limpieza todavía entregado de educación. En algunos casos sí, en otras áreas falta. Mira, en la escuela Rafael Colón Salgado de Bayamón, el comedor se encuentra Rafael Colón Salgado. El comedor no tiene energía eléctrica. En la escuela Medardo Carazo no tiene comedor escolar. En la escuela ecológica de Culebra, la escuela no tiene material de desinfección, no tiene personal administrativo, no tiene personal de mantenimiento y así la escuela se va a usar. Y así sucesivamente en cada región educativa que tiene sus graves deficiencias. Merardo Cuarrazo, ¿dónde es? Centro Igual. Trujillo Alto. Sí. Trujillo Alto. Entonces la ecológica de Culebra, no personal de mantenimiento, no En la equipo de ecológica limpieza. no hay material de desinfección, no tiene personal administrativo, no tiene personal de mantenimiento. Y el personal administrativo, como cuál, secretaria. Exacto, el personal administrativo, hablamos de secretarias, auxiliares administrativos, oficinistas, mecanógrafas y demás. Todo el personal de apoyo para la docencia. Ok. ¿Y alguna otra que esté también grave? Pues yo traje la más grave. Esa fue la más grave que traje. Ok, está bien. Bueno, ¿algo más? Si no estamos. No, eso es todo. Gracias. Muchas gracias.